Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Mi nombre es Manuel, y lo que les voy a contar a continuación es una parte de mi vida la cual es sumamente difícil de creer, pero no importa si lo hacen o no, lo único que quiero es soltar el peso que ha atormentado mi alma desde hace décadas. Cuando era un niño de tan solo 9 años, vivía en un pintoresco pueblo en lo más recóndito de Oaxaca. El nombre del pueblo lo omitiré para mantener su privacidad. Era un lugar donde todos se conocían y la religión regía nuestras vidas, el miedo a un Dios todopoderoso se tejía en cada rincón de nuestro ser. Una creencia que mis padres habían inculcado en mí desde que tenía uso de razón. La memoria que se niega a desvanecer, la que me persigue como una sombra en la oscuridad, se remonta a un día particularmente caluroso en aquel pueblo. Había estado jugando canicas con mis amigos, y la emoción de haber ganado muchas de las canicas de ellos me hacía regresar a casa con una sonrisa triunfante en el rostro. La tarde se deslizaba hacia el anaranjado crepúsculo cuando divisé algo inusual. Esto se trataba de una de las casas más lujosas del pueblo. Digo lujosas debido a que era una de las pocas, las cuales estaban construidas con cemento y ladrillos en lugar de carrizos y láminas. Aquella casa nunca había tenido habitantes desde que yo tenía uso de razón, sin embargo, ahora parecía estar siendo habitada. Ahora tenía sus ventanas iluminadas y parecía haber movimiento en su interior. Aquello me llenó de asombro y curiosidad, lo cual siendo solo un niño, me llevó a acercarme sigilosamente para investigar. La brisa traía un aroma extraño y el viento susurraba secretos inaudibles. Mis pasos me condujeron a la entrada de la casa, donde se reveló ante mis ojos una figura misteriosa, un hombre alto, de cabellos grises y arrugas profundas en el rostro. Este parecía estar instalándose en la casa. Recuerdo que me llamó la atención que este poseía un automóvil, lo que era inusual en nuestro pequeño pueblo. Sin embargo, mi emoción por el auto se vio interrumpida por un grito firme, con una voz muy gruesa, el cual dijo: Hades. En mi inocencia, no entendía el significado de ese nombre, pero su mención me dejó con una sensación inquietante. Mientras mis oídos aún se acomodaban al sonido, unos ladridos desgarradores inundaron el aire. La emoción se apoderó de mí, ya que yo era un gran fanático de los perros. Siempre había anhelado tener un perro como compañero. Mis amigos tenían mascotas y yo ansiaba ese mismo amor y lealtad incondicional. Sin embargo, mis padres jamás me lo permitieron. El sonido de 4 patas acercándose rápidamente a mí agudizó mi expectativa y mi mirada se deslizó por el entorno en busca de la fuente de aquel ruido, y finalmente mi búsqueda dio sus frutos. Emergiendo de las sombras de la casa, surgió un ser que a primera vista parecía un lobo majestuoso. El pelaje era de un negro profundo y brillante, y sus ojos eran de un amarillo penetrante. Cualquier otra persona habría considerado a aquel animal hermoso, pero yo, que había crecido rodeado de perros y conocía su esencia, sentí un escalofrío recorriéndome la columna. Había algo en aquel ser que me hacía dudar. Una inquietud profunda que no podía ignorar. No sabría cómo explicarlo, pero aquel no era un perro, no tenía las características de un can, y su mirada traspasaba el alma, como si pudiera leer mis pensamientos y secretos más oscuros. En aquel instante un frío gélido se apoderó de mí, y el miedo me envolvió, tan intenso que me vi obligado a huir, en busca de refugio en mi casa. Sin mirar atrás, corrí como si el mismísimo diablo me persiguiera, sin detenerme ni un instante. Llegué a mi casa, jadeando y con el corazón latiendo desbocado. La emoción y el miedo que había experimentado en el encuentro con aquel ser misterioso aún se apoderaban de mí. Rápidamente, corrí hacia la puerta de entrada y entré, dispuesto a contarles a mis padres lo que acababa de suceder, pero al abrir la puerta, fui recibido por sus miradas furiosas. Había llegado casi 1 hora más tarde de lo que ellos me tenían permitido y mi tardanza los había llenado de preocupación y enojo. Mis palabras apresuradas y llenas de emoción se atascaron en mi garganta cuando intenté explicarles lo que había presenciado.
mis padres, más preocupados por mi bienestar físico que por mis temores, no quisieron escucharme, me regañaron por mi tardanza y me mandaron a dormir sin siquiera darle importancia a lo que les intentaba contar. Mientras me encontraba en mi cama, intenté tranquilizarme, pero mis pensamientos estaban atrapados en el recuerdo de aquel encuentro en la casa a solo algunos metros de la mía. No podía sacarme de la cabeza los ojos penetrantes y amarillos de aquel enorme perro. Aquellos ojos parecían seguirme, incluso cuando cerraba los míos. El cansancio finalmente me venció, sin embargo, lo que me esperó al dormir fue todo menos tranquilidad, ya que caí en un sueño inquieto. Mi pesadilla fue una visión aterradora y surreal, un laberinto de oscuridad y niebla. Me encontraba solo en medio de un bosque tenebroso. Los árboles retorcidos se alzaban como esqueletos negros contra el cielo sin estrellas. Mis pasos eran torpes y temblorosos mientras caminaba en busca de una salida. El aire estaba lleno de susurros ininteligibles y risas que resonaban en mi mente como eco de locura. De repente, el aullido de un lobo rasgó el silencio de la noche y una presencia oscura y amenazante emergió de las sombras. Era el mismo perro que había visto, con su pelaje negro y brillante y esos ojos amarillos que parecían contener la esencia misma del mal. Se acercó lentamente, emitiendo un gruñido demoníaco que heló mi sangre. Mis piernas se negaban a moverse y un pánico paralizante se apoderó de mí. El lobo se abalanzó hacia mí con una rapidez sobrenatural y sus fauces se cerraron sobre mi cuello en un instante. El dolor era real, agudo y ardiente, y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Caí al suelo, debilitado. Los ojos amarillos del lobo se encontraron con los míos, como si pudiera ver mi alma desgarrada. Me desperté en mi cama, empapado en sudor, y rápidamente me di cuenta de que también había mojado las sábanas. A pesar de que la pesadilla había terminado, el miedo y la sensación de terror seguían palpables en mi piel. La noche estaba oscura y silenciosa, pero algo en el ambiente no se sentía bien. Con el rabillo del ojo, vi un par de destellos amarillos afuera de la ventana. No necesité voltear para saber lo que era. Eran los mismos ojos amarillos de aquel enorme perro. Estos estaban fijos en mí, atravesando la ventana con una mirada que parecía contener una malicia insondable. Mi corazón latió con fuerza y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sin perder tiempo, me cubrí con las sábanas, temblando de miedo, y comencé a rezar con todas las fuerzas de mi ser. Pedí a Dios que alejara aquel mal que acechaba afuera de mi ventana. El murmullo de mis oraciones se mezcló con el latido frenético de mi corazón, mientras luchaba contra el terror que se cernía sobre mí en la oscuridad de la noche. Las horas pasaron lentamente mientras permanecía acurrucado bajo las sábanas, rezando sin cesar. Finalmente, la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las persianas. La sensación de alivio me invadió cuando el sol se levantó y los horrores de la noche parecieron desvanecerse como pesadillas fugaces. Cuando la oscuridad de la noche se desvaneció lentamente, dando paso a los tenues rayos del sol que se colaban tímidamente por las ventanas al amanecer, a pesar del atemorizante episodio de la noche anterior, no había rastro de los ojos amarillos fuera de la ventana cuando la luz del día se asentó en el pueblo. Al sentarme a desayunar con mis padres, escuché su conversación sobre una nueva persona que se había mudado al pueblo. Mis oídos se agudizaron de inmediato, recordando al hombre que había presenciado en la casa abandonada, pero el miedo a ser reprendido nuevamente por mi tardanza la noche anterior me mantuvo en silencio. Temí que si volvía a tocar el tema, mis padres recordarían mi desobediencia. El día, sábado como de costumbre, llevaba consigo la promesa de jugar al fútbol con mis amigos en el campo. Apresuré mi desayuno y salí de casa, determinado a dejar atrás el recuerdo inquietante de la noche anterior. No obstante, el temor persistente me impidió pasar por la casa donde había visto al hombre y al extraño perro. Eso me obligó a rodearla. El tiempo transcurrió de manera aparentemente normal y en algún momento traté de convencerme de que la aparición del misterioso animal no era más que el fruto de mi imaginación, inducido por el miedo. Me esforcé por restarle importancia y seguir con mi vida, esperando que todo regresara a la normalidad. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, los niños del pueblo se dispersaban lentamente,
Fue entonces cuando me encontré a solas con Paco, mi mejor amigo de la infancia. Paco era un chico animado, de cabello revuelto y una sonrisa siempre dispuesta, con sus ojos marrones llenos de curiosidad y una risa contagiosa. Siempre irradiaba alegría y valentía, a pesar de su corta edad, su espíritu intrépido y su apoyo incondicional lo convertían en un amigo confiable. Vivíamos muy cerca uno del otro, así que caminábamos juntos en la misma dirección de vuelta a casa. En un momento de valentía, decidí compartir con él lo que había ocurrido la noche anterior, sabiendo que él, a diferencia de la mayoría, no tendría miedo o me juzgaría, para mi alivio. Paco me creyó de inmediato y con entusiasmo se mostró ansioso por ver al misterioso perro. Como dije, mi amigo no solía tener miedo a nada y su confianza me empujó a considerar llevarlo conmigo para demostrarle la existencia de aquel ser inusual. Sin embargo, una voz interior me advertía del peligro, recordando el miedo paralizante que me había invadido la noche anterior, a pesar de mi inquietud. Su entusiasmo ganó sobre mis dudas y finalmente accedí a mostrarle lo que había visto. La tarde avanzaba y Paco y yo finalmente llegamos a la casa. Para nuestra sorpresa, vimos como el hombre desconocido subía a su automóvil y se alejaba, dejando la propiedad aparentemente desierta. Aquello llenó de emoción a Paco, quien saltó de alegría al darse cuenta de que la ausencia del hombre nos permitiría acercarnos al misterioso perro sin obstáculos. Nos acercamos al límite de la propiedad, estirando el cuello en un intento por avistar al enigmático animal. Sin embargo, no logramos ver ninguna señal del perro, a pesar de mi alivio. Mi corazón latía con fuerza y sentí un impulso irracional de irme, deseando evitar que mis padres se enfadaran conmigo nuevamente por mi tardanza la noche anterior. Pero Paco tenía otros planes en mente. Lleno de entusiasmo, Paco comenzó a llamar al perro en voz alta, esperando que éste apareciera. Traté de persuadir a mi amigo para que lo dejara y se marchara, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Paco estaba decidido a ver al perro con sus propios ojos, y nada lo detendría. Finalmente, desafiando mis advertencias, Paco cruzó los límites del jardín y se aventuró en la propiedad. A pesar de mis intentos por detenerlo, mi amigo me ignoró y continuó buscando al perro. Sentí un nudo en el estómago, sabiendo que no podía dejar a Paco solo en una situación potencialmente peligrosa. Inquieto y temeroso, me vi obligado a seguir a Paco al jardín. Caminamos entre la maleza y los arbustos, sin signos del misterioso perro en ninguna parte, y a medida que avanzábamos, el sentimiento de ser observado se intensificaba en mí. Rogué a Paco que se diera prisa y que nos fuéramos, pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Paco estaba decidido a encontrar al perro, sin importar mis advertencias. El aire se llenó de una tensión palpable mientras continuábamos explorando la propiedad. Cada ruido crujiente y cada sombra cobraban vida en nuestra mente y los susurros del viento se convirtieron en susurros inquietantes. Paco seguía llamando al perro con determinación, pero el silencio era la única respuesta que recibíamos. Finalmente, llegamos a una barda improvisada hecha de troncos y objetos y Paco estaba convencido de que el perro debía estar detrás de ella. Sin embargo, me negué rotundamente a seguirlo, temiendo lo que podría suceder, mientras esperaba del otro lado de la barda. Rogando en silencio y pidiendo a Dios que no permitiera que Paco se encontrara con el perro, una voz familiar se hizo presente entre los matorrales. La voz llamaba mi nombre y parecía ser la de mi padre. Respondí llamando a mi padre varias veces, pero no obtuve respuesta. Sintiendo una mezcla de miedo y preocupación, comencé a acercarme a los matorrales, esperando encontrar a mi padre. Sin embargo, antes de llegar a la fuente de la voz, una mano tocó mi hombro. Sobresaltado, me giré para encontrarme con Paco, quien me aseguró que el perro tampoco se encontraba ahí y me instó a irnos. Sin embargo, le mencioné que mi padre estaba ahí, pero solo me dijo que ahí no podía estar nadie. Intenté probarlo llamando a mi padre un par de veces, pero no tuve respuesta alguna. Finalmente me rendí y ambos volvimos a nuestras casas. Le pregunté a mi padre si había estado en la casa del nuevo vecino, pero recibí una negativa como respuesta. La confusión y el temor se apoderaron de mí, mientras intentaba comprender lo que había ocurrido.
Los acontecimientos extraños de esa tarde habían aumentado mi ansiedad y el misterio que rodeaba a la casa y al enigmático perro. La sombra de aquel encuentro seguía acechándome y me preguntaba si alguna vez encontraría respuestas a los enigmas que habían comenzado a tejerse en mi vida. Al día siguiente, me encontraba sin ánimos de salir de mi casa. La idea de toparme nuevamente con aquel perro me atormentaba y sentía un temor constante que me impedía disfrutar de la tranquilidad de mi pueblo. Sin embargo, no tuve opción más que asistir a la iglesia, ya que el domingo era día de misa. Mientras la misa transcurría, mi mente se llenó de plegarias silenciosas, suplicándole a Dios que me protegiera del perro o mejor aún, que hiciera que desapareciera de mi vida. La esperanza de que mis oraciones fueran escuchadas era lo único que me daba consuelo en ese momento. Al concluir la misa, una urgencia repentina me invadió y supe que no podía esperar mucho más tiempo. Necesitaba ir al baño con urgencia. Le pedí a mi madre que me acompañara, ya que los baños de la iglesia se encontraban un poco retirados y casi no había luz en el camino. Sin embargo, mis padres estaban ocupados platicando con sus amigos y lamentablemente, mi petición fue ignorada. Mis ganas superaron mi miedo y finalmente decidí ir solo. Me dirigí hacia los baños, rezando en silencio para que el encuentro con el perro se mantuviera lejos de mis pasos. Después de aliviar mi necesidad, me preparé para regresar. Cuando estaba a punto de volver a la iglesia, empecé a escuchar la voz de un hombre rezando en el interior de una vieja capilla cercana. La voz me resultaba familiar y pensé que podía ser mi padre. Supuse que me había seguido para cuidarme y en su devoción se había refugiado en la capilla para rezar, con la esperanza de encontrarlo. Caminé entre la oscuridad en dirección a la capilla, dejándome guiar por la voz. Al adentrarme en la capilla, me quedé atónito al descubrir que la única presencia en ese lugar era el enorme perro. Este se encontraba sentado frente a una antigua figura de Jesucristo, observando con sus ojos amarillos al crucifijo. En ese momento, sentí una sensación aterradora. Sin previo aviso, el perro giró su cabeza hacia mí y nuestros ojos se encontraron. Sin embargo, lo que presencié a continuación fue mucho peor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La boca del perro comenzó a deformarse en una sonrisa grotesca, imposible para un animal. Entonces, de entre sus dientes afilados, pronunció las palabras: «Líbranos de todo mal, amén». La voz del perro resonó en mi mente, enviando escalofríos por mi espalda. Me sentí abrumado por el miedo y el terror y no pude soportar la visión de aquel ser abominable frente a mí. Me desmayé en el acto. Cuando recobré la conciencia, me encontraba en mi propia cama, en mi hogar. Mi madre estaba junto a mí, preocupada y aliviada al mismo tiempo. Había sido llevado de regreso a casa por algún alma caritativa que me encontró desmayado en la capilla. Les conté lo que había ocurrido en la capilla, pero nadie me creyó. Atribuyeron mi relato a la imaginación desbordada de un niño asustado. Para mi fortuna, unos meses después, mis padres decidieron enviarme a otro pueblo para que pudiera recibir una mejor educación. Jamás volví al pueblo desde aquel día y mi vida cambió para siempre. El recuerdo de aquel encuentro con el perro y su siniestra oración permanece grabado en mi mente. No solo me dejó con un miedo eterno a los canes, sino que también sembró la duda en mi corazón sobre el poder de las plegarias y la protección divina. Desde entonces, no he vuelto a rezar. Convencido de que si una criatura tan infernal como aquel animal puede profesar una oración, entonces las plegarias no pueden ofrecer ninguna garantía de seguridad en un mundo lleno de misterios insondables. Mi vida cambió para siempre en ese pueblo remoto de Oaxaca y aunque me alejé de él, las cicatrices de aquellos eventos nunca me abandonarán. Había algo inquietante en la forma en que las sombras se aferraban a los recuerdos de mi infancia, aunque siempre había atribuido mis experiencias a la imaginación infantil. Recientes eventos me llevaron a reconsiderar todo lo que viví en la granja de mis abuelos. Siento la urgencia de liberar esos recuerdos, de compartirlos con alguien sin ser juzgada, y qué mejor manera que permanecer anónima en la vastedad del Internet. En mi familia, existe una tradición peculiar.
Los niños, al nacer, son enviados a vivir a la granja de los abuelos desde que dejan de tomar pecho hasta los 5 o 6 años. Se nos criaba en ese ambiente rural, lejos del bullicio de la ciudad, con la creencia de que la naturaleza, el aire fresco y la interacción con animales fortalecerían nuestro sistema inmunológico, previniendo futuras enfermedades. No puedo negar que todos en mi familia son notoriamente saludables, pero la cuestión de si era realmente necesario enviar a los niños a la granja permanece en mi mente. Mi experiencia fue única, ya que fui la única en mi generación que pasó los 5 años de crianza en la granja totalmente sola. Mis primos, generalmente de edades similares, compartieron su tiempo con otros niños. Yo, en cambio, viví mi soledad acompañada únicamente por mis abuelos y los animales de la granja. Demasiado pequeña para contribuir con las labores agrícolas, exploré los vastos terrenos día tras día. La granja estaba aislada, sin otros niños en kilómetros a la redonda. Mi única compañía consistía en los mugidos de las vacas, el cacareo de las gallinas y el suave trotar de los caballos. Esa soledad me impulsó a crear un amigo imaginario, un compañero que me hiciera sentir menos sola en medio de la vastedad rural. Sin embargo, mi amigo imaginario no fue otro niño, sino un perro mestizo llamado Sam. Sam era un can de gran tamaño, con orejas caídas y un pelaje grisáceo que ondeaba con la brisa del campo. Sus ojos azules irradiaban inteligencia y una curiosa chispa de diversión. Debido a mi corta edad de alrededor de 4 años en aquel entonces, la figura de Sam en mi memoria es borrosa, como un sueño que lucha por mantenerse vívido. No puedo recordar todos los detalles, pero hay momentos que permanecen grabados en mi mente. Fue un día mientras miraba las vacas en el campo, cuando Sam, en su forma inicial de perro común y corriente, se acercó a mí. En medio de la rutina rural, algo en él capturó mi atención. No le tuve miedo, ya que no era extraño ver perros vagando en la propiedad. Sin embargo, Sam no era un perro común. Su tamaño imponente sobresalía incluso entre los caninos más grandes. Me acerqué y cuando mis pequeñas manos tocaron su pelaje grisáceo, algo extraordinario sucedió. Sam, en lugar de asustarse, pareció sonreírme con sus ojos azules llenos de inteligencia. Fue entonces cuando, en un momento que solo podría haber ocurrido en la mente de una niña, le pregunté si quería ser mi amigo. Para mi sorpresa, Sam respondió afirmativamente, aunque su voz era peculiar, como si sus cuerdas vocales no estuvieran totalmente adaptadas para la conversación. Nuestra amistad se forjó en ese instante y Sam se convirtió en mi compañero leal. Sam tenía la habilidad única de pararse en 2 patas y moverse como un humano, saltando y corriendo con una gracia que desafiaba toda lógica. Sin embargo, estas peculiaridades se desvanecían cuando se aproximaba a alguien más. En presencia de mis abuelos, Sam volvía a ser un perro corriente, sin indicios de sus habilidades sobresalientes. Ese día, cuando mi abuelo nos descubrió jugando en el granero, alabó la magnitud de Sam. Pero no pareció notar nada más y me preguntó de dónde venía el perro, y mi respuesta simple fue que Sam había llegado solo y se había convertido en mi mejor amigo. A partir de ese día, Sam se quedó con nosotros en la granja, pero noté una extraña dualidad en su comportamiento. Nunca hablaba ni se levantaba en 2 patas cerca de mis abuelos. Siempre volvía a su forma canina ante su presencia, y cuando le pregunté a Sam sobre esta transformación, él me explicó en su extraña voz que lo hacía porque mis abuelos no lo entenderían. Me aseguró que nuestro secreto, su capacidad para hablar y andar en 2 patas, sería más divertido si solo nosotros 2 lo sabíamos. Esa idea me encantó, y así se convirtió en nuestro pacto. Un vínculo especial que compartíamos mientras el resto del mundo veía a Sam como un simple perro. La complicidad entre Sam y yo creció a medida que explorábamos cada rincón de la granja. Nuestros días estaban llenos de risas, secretos y descubrimientos. Sam, con sus ojos chispeantes, se convirtió en mi confidente más cercano. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, las sombras de la granja comenzaron a teñir nuestra amistad de un matiz inquietante. Durante el resto de mi estancia en el pueblo de mis abuelos, Sam se convirtió prácticamente en mi mejor amigo y confidente. A menudo,
rogaba a mis abuelos que permitieran a Sam dormir en mi habitación, pero mi abuela, con su rechazo evidente hacia él, siempre se negaba. Su desdén por los perros dentro de la casa se manifestaba claramente en su actitud y su reacción hacia Sam era particularmente intensa cada vez que mencionaba la posibilidad de que Sam se quedara en mi cuarto. Mi abuela parecía irritarse y me incitaba a dejar de hablar de eso. En retrospectiva, me doy cuenta de que mi abuela consideraba poco saludable que una niña tuviera un amigo imaginario y más aún si este amigo era un perro imaginario, a pesar de tener otros animales en la granja, incluyendo 2 perros y algunos gatos. La presencia de Sam siempre provocaba una incomodidad palpable en mi abuela, a menudo. Me decía que dejara de perder el tiempo jugando con Sam y que encontrara actividades más apropiadas para una niña de mi edad. Aunque traté de no prestar mucha atención a las reservas de mi abuela, también tengo recuerdos de que todos los animales de la granja parecían ponerse nerviosos cuando Sam estaba cerca. Atribuí este comportamiento a la singularidad de Sam, pensando que los animales comunes y corrientes sentían envidia de su singularidad en mi mente infantil. Ignoré las señales que podrían haber indicado algo más siniestro. Tratando de explorar más en mi memoria, recordé una ocasión en la que jugando a las orillas de la granja, le pregunté a Sam por qué era tan diferente a los demás perros. En lugar de obtener una respuesta clara, Sam me miró fijamente durante unos minutos antes de expresar que mi mente y mi deseo de tener un amigo le habían otorgado una conciencia más elevada que otros animales. Aquella explicación, en ese momento, me dejó perpleja y sin entender del todo lo que Sam quería decir. Sin embargo, con el tiempo, esa explicación cambió. Recuerdo una noche en la que fui despertada por golpeteos suaves en mi ventana. Al abrir, encontré a Sam rascando la ventana con sus uñas. Un gesto cuidadoso para no despertar a mis abuelos. Intrigada, le pregunté qué quería y él me recordó que mi abuela le había prohibido entrar a la casa. Pero esta vez, la oferta de Sam fue diferente. Me invitó a un lugar donde podría conocer a más perros como él, que podrían convertirse en mis amigos también. A pesar de la emoción inicial, ante la idea de conocer a otros seres tan especiales como Sam, la perspectiva de salir de la casa en mitad de la noche me asustó. Propuse que podríamos hacerlo al día siguiente, pero Sam insistió en que tenía que ser en ese momento, o todos se enfadarían. La propuesta de aventurarnos en la oscuridad de la noche, a pesar de mi temor, desató una mezcla de curiosidad y aprensión en mi corazón. A pesar de mi deseo de no enfadar a Sam, la simple idea de salir de mi casa en medio de la noche me generaba un miedo palpable. Después de una prolongada insistencia por parte de Sam, donde trataba de convencerme de que saliera con él para conocer a otros perros, mi negativa persistente alcanzó un punto crítico. Fue entonces cuando, con cierta tristeza en sus ojos azules, Sam cedió y expresó la amarga realidad: si no vienes conmigo, nunca más podremos ser amigos. En ese instante, retrocedió, volvió a adoptar su forma de perro común y corriente y se alejó velozmente, desvaneciéndose de mi vida por un tiempo. Las siguientes semanas transcurrieron con un vacío emocional profundo. A medida que la ausencia de Sam llenaba mi corazón de tristeza, me sentía culpable, como si mi decisión hubiera ahuyentado a mi único amigo. La espera se tornó interminable y cada día sin ver a Sam alimentaba mi pesar. Sin embargo, aproximadamente un mes y medio después, Sam regresó al granero como si nada hubiera pasado. La alegría se apoderó de mí al ver a Sam de nuevo. Lo abracé con fuerza, expresándole cuánto lo había extrañado. Sam, con su peculiar voz, admitió que también me había extrañado. Apenas nos reconciliamos, surgió una nueva propuesta: conocer a los otros perros. Con el sol iluminando el día, Sam sugirió que podríamos aventurarnos a visitar a los otros perros. A pesar de la emoción inicial, mi preocupación se centraba en la posible desaprobación de mi abuela ante mi salida sin la supervisión de un adulto. Cuando compartí esta preocupación con Sam, simplemente desestimó la importancia de la opinión de mi abuela y me alentó a seguirlo. Aunque dudaba, el temor de que Sam se fuera nuevamente y no regresara me llevó a acceder.
Ambos nos dirigimos hacia la salida de la granja, y aunque Sam volvía a caminar en cuatro patas, aparentando ser un perro común, su inteligencia y capacidad para guiarme eran innegables. De vez en cuando, susurros ininteligibles indicaban el camino a seguir. Aunque me sentía perdida respecto a la dirección exacta que tomábamos, confiaba en Sam. Sin embargo, al dar la vuelta, nos topamos con un hombre que resultó ser un amigo cercano de mi abuelo. Su expresión de sorpresa al ver a una niña de tan solo 4 años acompañada por un perro, hizo que asumiera que estaba perdida. Me abordó con preguntas sobre mi paradero y la ubicación de mis abuelos. Incapaz de responder coherentemente, el hombre intentó levantarme para llevarme de vuelta a la granja. Fue entonces cuando Sam, en un giro inesperado, adoptó una actitud agresiva, intentando morderle el brazo al hombre. La situación se volvió caótica y la confusión se reflejó en los ojos de ambos. Los recuerdos de aquel incidente se agolpaban en mi mente con velocidad, difuminándose en una amalgama de imágenes y sonidos que resonaban en mi memoria. Todo sucedió tan rápido que apenas podía distinguir entre realidad y pesadilla. La voz de Sam, claramente identificable en mi mente, pronunciando las palabras "no te metas, es mía", resonaba como un eco distorsionado. La llegada rápida de los habitantes del pueblo, atraídos por el alboroto, marcó un giro inesperado en la situación. Intentaron de todo para apartar a Sam de aquel hombre, pero sus esfuerzos parecían inútiles frente a la fuerza y tenacidad del misterioso perro. La tensión alcanzó su punto más alto cuando un residente del pueblo tomó la decisión de usar un arma para liberar al hombre atrapado en las fauces de Sam. El sonido del disparo resonó en el aire, seguido de un grito casi humano de Sam. El impacto lo obligó a soltar a su presa y huir a toda velocidad, desapareciendo entre los montes del pueblo. De vuelta en la granja, me devolvieron sana y salva a casa de mis abuelos. Las palabras circulaban en susurros por el pueblo, especulando sobre la razón detrás del ataque de Sam. Algunos afirmaban que Sam había interpretado mal las intenciones del amigo de mi abuelo, mientras otros sugerían teorías más inquietantes sobre la naturaleza de Sam. Mi abuelo, conmovido por mi tristeza y preocupación, intentó buscar a Sam en los días siguientes, pero no encontró rastro alguno. La partida de Sam dejó un vacío en mi corazón, pero la vida continuó. Poco después, abandoné el pueblo para regresar a la ciudad, donde la rutina escolar y las responsabilidades cotidianas me absorbieron por completo. Con el tiempo, los recuerdos de Sam se volvieron borrosos, atribuyéndolos a la imaginación de una niña con demasiado tiempo libre. Sin embargo, hace unos días, recibí la noticia de que mi abuelo estaba gravemente enfermo y que su final parecía inminente. La noticia llevó a toda la familia de regreso al pueblo, a la granja donde todos habíamos vivido parte de nuestra infancia. Los primeros días transcurrieron en una atmósfera de normalidad relativa, con la familia reunida en torno al abuelo, tratando de crear recuerdos y expresar nuestro amor en sus últimos días. Con el tiempo, encontré un momento para explorar la granja, algo que no había hecho en años, mientras recorría los pasillos polvorientos y las habitaciones llenas de recuerdos. Me topé con un mueble repleto de fotografías antiguas. Ahí estaban capturados los rostros de todos los nietos que en algún momento habíamos compartido la granja durante nuestra infancia. Las imágenes evocaban instantes olvidados, risas infantiles y momentos de complicidad. En medio de todas esas fotos, una en particular llamó mi atención. Era una instantánea de Sam y yo, capturados en un momento de alegría y complicidad. Aquella imagen desenterró recuerdos que habían permanecido ocultos en las profundidades de mi mente. La exploración de las fotografías en la casa de mis abuelos me sumió en una mezcla de nostalgia y revelaciones impactantes. La mayoría de las imágenes evocaban recuerdos difusos de mi infancia en la granja. Sin embargo, entre todas esas fotografías, una en particular capturó mi atención de manera intensa y perturbadora. En la imagen, una versión más joven de mí misma abrazaba a un perro idéntico a mi recordado amigo imaginario, Sam. La sorpresa se apoderó de mí, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal.
Mis ojos se fijaron en la fotografía y el corazón latía con fuerza mientras contemplaba la figura de Sam, su pelaje grisáceo y sus ojos azules, que parecían mirarme desde el pasado. La envergadura del perro, sentado junto a mí yo infantil, parecía mucho más imponente de lo que recordaba, desencadenando una revelación impactante. La imagen destrozó la barrera que había construido en mi mente, la creencia arraigada de que Sam era simplemente un fruto de mi imaginación. Durante años había relegado la existencia de Sam al reino de la fantasía infantil, convencida de que nunca había sido un perro real. Sin embargo, la evidencia frente a mí contradecía todas mis certezas. Aquel perro que siempre había considerado producto de mi creatividad y soledad infantil, era tangible en una fotografía, demostrando su existencia más allá de la imaginación. El miedo se apoderó de mí, una sensación indescriptible que se reflejó en mi rostro pálido. Mis manos temblorosas no pudieron contener el vaso de agua que sostenía y el cristal se estrelló contra el suelo con un estruendo inesperado. Mi abuela, alertada por el ruido, bajó rápidamente para encontrarme en ese estado de asombro y temor. Al señalar la fotografía de Sam, intenté explicarle a mi abuela la conmoción que experimentaba. Ella, visiblemente nerviosa, confirmó que el perro de la imagen era de hecho Sam. Me dijo que yo lo había llevado a casa sin saber exactamente de dónde provenía y que siempre había sentido una incomodidad hacia él, a pesar de sus reticencias. Decidieron permitir que Sam se quedara, pues parecía haberse ganado mi afecto de manera irremediable. La confesión de mi abuela añadió una capa de misterio y tensión a la situación. ¿De dónde provenía Sam? ¿Por qué mi abuela sentía esa inquietud hacia él? Estas preguntas danzaban en mi mente, agitando mi percepción de la realidad y alimentando el miedo que se apoderaba de mí. Cuando indagué sobre la desaparición de Sam, mi abuela compartió un relato que arrojó luz sobre aquel episodio oscuro. Contó cómo Sam había atacado al hombre que intentaba llevarme de vuelta a la granja durante aquella excursión que tuve sola en el pueblo. El disparo resonó en mi memoria. El grito casi humano de Sam y su posterior desaparición entre los montes. Las piezas del rompecabezas encajaron y mi abuela reveló los detalles que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. La atmósfera de la casa de mis abuelos se llenó de un silencio solemne tras la revelación de mi abuela. Hablamos toda la noche, tratando de reconstruir los fragmentos perdidos de mi infancia en la granja. Los recuerdos fluyeron como un río turbio, pero entre las aguas turbulentas emergió la figura de Sam. Mi amigo imaginario convertido en una presencia desconcertante y real. A pesar de la confesión de mi abuela, no pude evitar cuestionarme si todo aquello había sido simplemente producto de mi imaginación infantil. Había encontrado a Sam deambulando por ahí y mi mente le había otorgado características extraordinarias. ¿Había sido él un perro normal que mis abuelos aceptaron en la granja y yo había tejido una narrativa mágica alrededor de él? Decidí dejar el tema en el aire y centrarme en los días finales con mi abuelo. Los recuerdos parecían desvanecerse y entrelazarse con las conversaciones familiares. La existencia de Sam, ya fuera un recuerdo o una realidad tangible, no debía empañar esos momentos. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. En el quinto día, junto con mis primos, salimos a comprar algunas cosas en la tienda local. Mientras esperaba en la cola para pagar, un sonido inusual captó mi atención. Era como el lamento de varios perros, un gemido que cortaba el aire con una nota de angustia. Volteé instintivamente hacia la fuente del sonido y para mi incredulidad, ahí estaba Sam. Caminaba entre la gente como si el tiempo no hubiera pasado para él. Mi corazón se aceleró ante la inesperada aparición de mi amigo de la infancia, tan vivo y real como cualquier otro ser en la tienda. Sam sintió mi mirada y como en aquellos días lejanos, giró hacia mí. Nuestros ojos se encontraron y una conexión indescriptible se estableció, pero esta vez no era un recuerdo difuso, era una realidad que desafiaba cualquier explicación lógica. Aunque me esforzaba por ignorarlo, pagamos nuestras compras y salimos de la tienda. Rezaba en silencio para no encontrarme con Sam afuera, pero la inquietud persistía. Al avanzar por la acera, noté a un hombre observándonos desde detrás de un poste de luz.
La tensión en el aire se hizo palpable, mis primos seguían charlando despreocupadamente, ajenos al hombre que nos miraba, una extraña intuición me decía que ese hombre era Sam, y una sensación de miedo se apoderó de mí. Opté por no hacer un escándalo y continué caminando junto a mis primos. Cuando estábamos a su altura, aquel hombre no dejaba de mirarme fijamente, intenté ignorar su mirada, pero al alejarnos, escuché claramente cómo se despedía de mí, usando mi nombre. Todos giramos instintivamente, horrorizados, solo para encontrar un poste vacío y en su lugar un imponente perro gris nos miraba con ojos azules llenos de una comprensión que iba más allá de lo animal. Mis primos, confundidos, compartieron la historia como una experiencia paranormal, la vez que vieron a un hombre que se transformó en perro, pero yo sabía la verdad, Sam seguía ahí, una entidad que desafiaba las leyes de la realidad. La incertidumbre persiste sobre el propósito de aquella aparición y a dónde pretendía llevarme aquel día, que el amigo de mi abuelo intervino. Prefiero dejar ese misterio sin resolver. Concentrándome en los últimos momentos con mi abuelo, la historia de Sam sigue siendo un enigma. Una conexión entre lo imaginario y lo tangible que nunca comprenderé por completo. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.